Les digo que tuvo, no sé, un pequeño incidente. Al principio llegó aquí, estaban los marineros rusos que están varados en Buenos Aires hace 1 año y medio esperándolo. Los encaró, habló con ellos, lo está recibiendo Romay. Y mientras viene al estudio, yo quería aprovechar estos pocos minutos que tenemos para ver si entre ustedes y nosotros, y todos los estudiantes y la gente y las personalidades que están acá, como Sábato y toda otra gente que está acá para hablar con él, nos ubicamos un poquito respecto del personaje, de lo que significa en la historia. Yo preparé un pequeño cuadro para ser más rápido, que está ahí, sobre la historia, va a ser la historia rusa en 2 minutos, esto, ¿no? Fíjense que en el primer punto acá tenemos de 1917 a 1953. En 1917 ocurre la Revolución Rusa, la Revolución Comunista. El personaje central de esa revolución es Lenin, como ustedes saben, ahí está Lenin. Después, pocos años después, muere Lenin y toma el mando Stalin por 30 años. Y el 53, es otra fecha que ponemos de 1953, es la muerte de Stalin. Stalin creo que aparece ahí con su cara de pocos amigos. Una de las dictaduras más feroces que ha conocido el siglo XX, quizá con la de Hitler. Esa fue la primera etapa de la historia rusa. La segunda etapa que le mostramos en el cuadrito, 1953-1964, yo la llamo ahí el intento reformista de Nikita Khrushchev. Khrushchev quiso ser algo así como un Gorbachev, quizá antes de tiempo. Finalmente fracasó, no pudo cambiar el sistema. Y la tercera etapa que tenemos en el cuadro, 1964-1982, es la era de Brezhnev. Si lo muestran a Brezhnev, tampoco tiene cara de muchos amigos. Es la era de la esclerosis del sistema. El sistema soviético se esclerotiza, se cristaliza, se hace rígido y entra como en decadencia, por llamarlo así. Muere en el 82 Brezhnev, estaba muerto antes, diría yo, pero muere en el 82, y vienen 3 años turbulentos, del 82 al 85, con 2 interinatos, diríamos, Andropov, padrino político de Gorbachev, que ya quiere hacer la reforma, no puede, se muere, Chernenko, el último conservador, y finalmente en el 85, que es la última etapa del cuadrito, se inicia la era Gorbachev. Yo la era Gorbachev la divido en 4 partes, del 85 al 92 que estamos ahora. Y me estaba acordando, en las columnas internacionales de La Nación, yo escribí como 40 artículos sobre Gorbachev. Y tomé 4 o 5 para marcarlas. Hay un artículo que dice: en todas partes intentan resolver el enigma de Glasnost. Esto está escrito en el 87. Ya en el año 87, Gorbachev empezaba a hablar en forma cada vez más audaz. Eran palabras por ahora. Por entonces eran palabras. Glasnost, que quiere decir transparencia, abrir todo, hablar de todo. Perestroika, que quería decir reforma, cambio. Y algunos decían que había una tercera palabra, que en ruso se dice, a ver si lo tengo por acá, pokasuja, que quiere decir de los labios para afuera. Todo el mundo creía que era una especie de cosa cosmética y que en definitiva no iba a pasar nada. Todo el mundo se acordaba de Khrushchev. Decía, no, no va a pasar nada. Bla, bla. Eso fue el año 87. ¿Por qué decían bla, bla? Me voy a tener 30 segundos en esto. Porque los regímenes autoritarios es muy difícil cambiarlos pacíficamente. Acuérdense de la Revolución Francesa, que también empezó con algunas cositas tímidas, o la nuestra, la de Mayo, que empezó con figuras de transición como Liniers, Saavedra, moderados. Entonces la gente decía, no, mira, cuando se deshiela un témpano, cuando se deshiela, viene el torrente y no lo para nadie. Ni siquiera la revolución al zar en el 17 la pudo parar Kerensky, que era otro Saavedra, otro Gorbachev. Entonces la gente decía, esto no va a andar. Si es insincero, es bla bla. Si es sincero, lo van a arrastrar los acontecimientos. Y los acontecimientos empezaron a ocurrir en el año 89. En el año 89 pasa una cantidad de cosas. Fin del 88, Gorbachev va a Nueva York y declara que inicia el desarme unilateral. Se empieza a morir la Guerra Fría. 2 meses después se retiran las tropas soviéticas de Afganistán, que fue el Vietnam de la Unión Soviética. En mayo del 89,
Gorbachov viaja a Pekín y lo reciben como un liberador. Los chinos estaban buscando su propia glasnost y perestroika y fueron brutalmente reprimidos un mes después que estuviera Gorbachov allí. Y yo elegí como artículo de esta serie que estoy haciendo, si lo vamos a mostrar ahora, fíjense lo que dice ahí: al grito de Gorbi, Gorbi, Alemania vuelve. Ahí está Kohl con Gorbachov. Gorbachov viaja a Alemania como un liberador de Honecker y del sistema comunista de Alemania Oriental. Y en noviembre, esta es la fecha, en noviembre del 89 se cae el muro de Berlín. Es la toma de la Bastilla, es la revolución. 2 meses después lo matan a Ceausescu en Rumania y se acaba el sistema comunista en Europa del Este. Ese fue el año de gloria, fue el año en que las palabras se convirtieron en hechos. Y el 90 es el año de las dificultades. En el deshielo, la canoa empieza a navegar con gran dificultad. Hay dificultades por todos lados. Y Gorbachov lo hace en sándwich entre los que quieren ir más allá, Yeltsin, los que quieren ir hasta el fondo, y los conservadores que quieren guardar el sistema. Y él trata de hacer la diagonal y navegar por los rápidos. También por eso presentamos en esta etapa otro artículo, está ahí, El aprendiz de Brujo, la perestroika en peligro. Es decir, el aprendiz de Brujo es el que suelta la caja de Pandora, el que abre poderes que no puede controlar. El Mirabeau, el Saavedra, el Kerensky. Porque atrás están esperando el Robespierre, el Moreno, que era la revolución, o el Lenin. Finalmente, el año 91, que es la última etapa, es el naufragio. En agosto del 91 ocurre el putsch de los generales conservadores. Fracasa, pero lo deja a Gorbachov sin fuerzas. Por eso puse ahí la bandera y el alfil. Gorbachov es un jugador de ajedrez. Juega con el alfil que juega en diagonal, busca las diagonales. Y es un mediador entre duros y revolucionarios. Yeltsin es la bandera, es la cosa sanguínea, es Robespierre de esa revolución, es Mariano Moreno. Y finalmente, en enero del 92, ya no existe la Unión Soviética, ni existe Gorbachov como presidente de la Unión Soviética. Y mostramos este artículo: Yeltsin va a Nueva York. Finalmente, hay un último artículo que yo querría comentar antes de esperarlo a Gorbachov y recibirlo a Gorbachov. Un artículo que llamé en su momento, pueden mostrarlo ahora si quieren, La aceleración de la historia. Ahí está. La aceleración de la historia. Es decir, la sensación, y esto es lo que nos reúne esta noche a nosotros, la sensación de que la historia se acelera. ¿Cómo habrán vivido los franceses la Revolución Francesa? ¿Cómo habrán vivido los argentinos mayo de 1810? ¿Cómo habrán vivido los rusos 1917? La sensación de que la historia de golpe galopa, galopa, y uno está montado en ella, y hay personajes que son ella, en cierta medida. Y ese personaje es Gorbachov. Lo tenemos acá. Y yo creo que la expectativa de este programa no es tanto que nos cuente la interna de la Unión Soviética, que nos diga qué le pasó, sino que es un hombre que, habiendo encarnado la historia, es un Mirabeau, es un Saavedra, es un Kerensky, que la vivió en carne propia, acelerada, y que mucho aprendió de eso. Es el hombre que más sabe de la historia de este siglo y este tiempo que vivimos. Yo espero de él que nos transmita su sabiduría, que nos sirva a los argentinos, y hablar con él de capitalismo, socialismo, ajuste, salvaje o no, futuro, Clinton, el futuro de los años 90, que será tan distinto en el mundo y en la Argentina de los años 80. Lo esperamos a Mikhail Gorbachov.